Tenemos el siguiente ejercicio. Determine la masa que ocupan 200 litros de metano a 11 megapascales y 248 Kelvin. Entonces aquí pues no va a haber un diagrama quizás, entonces, pero podemos suponer que cuando estamos hablando de una sustancia gaseosa que se encuentra contenida en algún lugar, entonces será una especie de depósito o un sistema completamente cerrado. Entonces podemos poner acá, tenemos metano y se encuentra a las siguientes condiciones. Bueno, acá tenemos 200 litros, que es volumen. Un volumen constante si es un sistema cerrado, también tendrá una masa constante si es un sistema cerrado. Y por ende, el volumen específico en un sistema de este estilo, completamente cerrado, será también constante. Entonces, tenemos las siguientes condiciones: presión, temperatura. Tenemos una presión de 11 megapascales y tenemos una temperatura de 248 Kelvin. Bueno, adicionalmente a eso nosotros tenemos que tener los siguientes datos, independientemente si los piden o no los piden, los tenemos o no los tenemos. Y es nuestra lista de variables: masa, volumen específico, la constante para la sustancia, también vamos a necesitar su peso molecular, vamos a necesitar número de moles. Esas son fundamentalmente todas las cosas que vamos a necesitar. Por si acaso y por si las dudas, tenga siempre a la mano la constante universal. Bueno, una vez que yo ya tengo esto definido, entonces ahora me voy a preocupar por saber cuál es la pregunta que nos están haciendo. Nos pedían determinar la masa. Sin embargo, a nosotros nos dicen metano. Nosotros podemos asumir claramente que el metano es un gas. Sin embargo, ¿es el metano un gas ideal? Esa es una pregunta importante. A estas condiciones que yo les estoy presentando, ¿es un gas ideal? Entonces, para poder responder esto, siempre tienen que utilizar el siguiente mecanismo de resolución de este tipo de problemas. Tenemos inicialmente que averiguar si es ideal o no. ¿Cómo? A través de la determinación del valor Z. Entonces, con mi carta de compresibilidad yo voy a determinar este valor. Si resulta que sí es ideal, entonces cuando Z se encuentra entre 0.99 dijimos y aproximadamente 0.4, ¿cierto? Y no es gas ideal cuando esa condición no se cumple, es decir, Z está por encima de 1.04 o está por debajo de 0.099. En ese orden de ideas, entonces, vamos a encontrar lo siguiente. Que si sí es ideal, entonces las ecuaciones que voy a utilizar para poder hacer cálculos son la clásica de toda la vida, la que todo el mundo ama. Presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal por la temperatura. Cuando ya hablamos de cosas más específicas, será la constante específica aquí R, y por otro lado vamos a tener que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante específica por la temperatura. No debemos olvidar que existe una relación importante entre la masa y el número de moles, y es que el número de moles de una sustancia es igual a la masa que está ocupando sobre el peso molecular. Este valor de peso molecular es más conocido en el bajo mundo como masa molar y usted lo va a encontrar aquí. Tabla A1, masa molar en kilogramos por kilogramo mol. Si no es ideal, entonces todas estas ecuaciones usted las tiene que adaptar. ¿Cómo las adapta? Resulta que van a quedar como PB igual a Z, entonces este Z lo voy a poner aquí en rojo, por RUT. Recuerden que si no es ideal, quiere decir que Z se convierte en un factor de corrección de la ecuación de gases ideales.
y entonces en cada una de las ecuaciones yo lo voy a reemplazar. ¿Cierto? Ah, me faltó la M. Faltó aquí M, RT. Y pues la condición del número de moles se sigue cumpliendo bajo este criterio. Es decir, esto es un concepto general. Listo. Entonces, una vez que yo ya tengo la decisión de cuál ecuación voy, entonces ahora sí voy y hago mis cálculos. Entonces, mi tercer paso es determinar o hacer mis cálculos y ojo, tengan en cuenta lo siguiente, que las unidades sean coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que las unidades siempre se las da la constante. Entonces, si usted está trabajando con la constante específica del gas, recordemos que eso es equivalente a estas unidades de kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, ¿cierto? Por eso nosotros aquí la constante del gas la utilizamos es con las siguientes unidades. Kilopascal, metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, ¿cierto? Vamos a borrar por aquí para que se vea un poquito mejor. Kilopascal, kilogramo Kelvin, ¿cierto? Entonces, esa constante me dice en qué unidades tengo que trabajar. La presión en kilopascales, el volumen en metros cúbicos, la masa en kilogramos y la temperatura en Kelvin. Si yo voy a utilizar la constante universal, será 8.31447, pero no kilomol, kilojoule, sino kilopascal, metro cúbico sobre kilomol, Kelvin, ¿cierto? Quedaría así, listo. Entonces, una vez que yo ya tengo eso, entonces ahora sí voy a desarrollar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ideal, entonces vamos a calcular Z. ¿Cómo se calcula Z? Recordemos que Z, vamos a ponerlo por aquí más bien. Entonces, recordemos que Z, para calcular Z, yo tengo que hacer los siguientes cálculos. Tengo que calcular lo que se llama la presión reducida y la temperatura reducida. La presión reducida es la presión de mi sustancia o de mi sistema con respecto a la presión crítica. Y la temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica. Los valores de presión y temperatura críticas los encuentro en la misma tabla A1. Estamos con metano. Entonces me voy a la tabla A1, y voy a buscar metano. Metano, esto está en orden alfabético. Entonces aquí está. Valor de temperatura. Valor de la presión. 191.1 es la temperatura crítica. Y el valor de la presión es 4.64 megapascales. Quiere decir que los valores que yo voy a poner sobre cada uno de estos tienen que estar en megapascales y en Kelvin. Y efectivamente aquí podemos observar que sí lo están. Entonces esos valores tal cual como están los voy a poner acá. 11 megapascales y 248 Kelvin. Hago los cálculos correspondientes con mi calculadora. Vamos a mirar cuánto nos da. El primero me da 2.37. Aquí sí podemos dejarlo con solamente dos cifras decimales. Y la temperatura reducida me da 1.3, porque da 1.2977, entonces eso es 1.3, ¿cierto? Fundamentalmente. Estos dos valores de presión reducida y temperatura reducida son los que vamos a utilizar en nuestra gráfica como tal. Entonces, observemos, estos daticos yo los voy a tener por aquí. Vamos a copiarlos.
Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que el valor de la presión reducida es 2.37. Entonces lo primero que yo tengo que definir es, ¿qué gráfica uso? ¿La A o la B? Veamos las dos gráficas. Gráfica A me dice que esa presión es bajas. Entre 0 y 1. ¿Me servirá? No, ¿cierto? 2.37. Entonces quiere decir que voy a utilizar la segunda. Entonces con esa presión reducida, entonces ¿cuál es el paso a paso para utilizar la carta? Lo primero que yo hago es buscar en la carta correspondiente la presión reducida. Entonces es 2.37. 2.37. Aquí nosotros vamos a encontrar que cada dos cuadritos es 0.1. Entonces esto es 2.1, esto es 2.2, esto es 2.3, 2.4, ¿cierto? Como tal. Y es 2.37. Entonces ese 2.37 sería algo por aquí. Vamos a ponerlo como en rojo. 2.4, 2.37. Para no pelearlo podemos dejar en 2.35. Porque es el único valor que yo voy a poder trabajar. Subo, trazo una línea recta que atraviese toda la línea, toda la gráfica hasta arriba, no importa. Si usted sufre de pulso de maraquero, entonces usted usa una regla. Y si es impaciente, también. Bueno, entonces ahí quedó más o menos mi línea recta. Y ahora, una vez que yo ya tengo esa línea con la presión reducida, que 2.37 aproximadamente, entonces vamos a buscar mi otro valor, 1.30. Recordemos que las líneas continuas son las de temperatura reducida y las discontinuas de volumen pseudo reducido. Entonces, para nosotros, ¿cuáles son de interés? Temperatura reducida. Por aquí está el otro valorcito, aquí está el otro. ¿Cierto? Temperaturas reducidas. Y los que están aquí, que estoy señalando, esos son de volumen pseudo reducido. ¿Qué le recomiendo yo? Que usted tome y con un color cualquiera, usted va a hacer como diferenciar en sus gráficas las líneas de uno y las líneas de otro para que cuando lo vaya a usar no se vaya a confundir. Entonces, dice 1.30, la línea de 1.30, mírela aquí. Está en toda la mitad de la gráfica, ese valor. Entonces, quiere decir que mi liniecita es esta. ¿Cierto? Toda esta. Ahí está. Una vez que yo ya la tengo identificada, me voy a mover sobre esa línea, como lo hice así haciendo el seguimiento en azul, hasta donde se cruce con mi línea de presión reducida. ¿Sí ven? Ese es el punto de cruce. Una vez que yo ya estoy ahí, me muevo hacia la izquierda. En línea recta, con el uso de una reglita, y ese punto es el valor del valor Z. Entonces aquí, cada cuadrito es 0.01, 0.61, 0.62, 63, 64, 65, es decir que el valor Z es 0.66. Después entonces busco T sub R, cojo y cruzo estas dos líneas para poder hallar Z. 0.66. 1.66, perfecto. Entonces, ahora sí, ya sabiendo que es 0.66, no se cumple esto que acabo de señalar, no se cumple aquí esto, sino que por el contrario no es ideal. Entonces ya sabemos, no es ideal. Y entonces, en función a eso, vamos a utilizar este juego de ecuaciones. ¿Qué ecuaciones voy a utilizar? ¿Qué ecuaciones voy a utilizar?
¿O cuál sería la que voy a utilizar? Va a depender de los datos que yo tenga y del dato que yo voy a necesitar. Entonces vamos a hacer el recorrido por las ecuaciones para ver cuál vamos a necesitar. Entonces, nos piden la masa. ¿En dónde está la masa? En estas tres. Efectivamente se encuentra aquí, ¿cierto? Esa entonces va a ser la ecuación que yo voy a utilizar para efectos del cálculo de la masa. Entonces la voy a poner por acá. PB es igual a Z por la masa por R por T. Esta R es la constante específica. Es la constante específica para el metano. Entonces vamos a escribir aquí, ¿cierto? Y despejo la masa. ¿Cómo me va a quedar? Que la masa es igual a la presión por el volumen y todo lo que acompaña a la masa aquí pasa a dividir. Entonces va a quedar como Z por R del metano por T. Ahora sí, voy a reemplazar mis datos para poder hacer el cálculo y me voy a encontrar con que la presión. Entonces miremos R primero. Primero, para poder saber las unidades tenemos que mirar R. Vamos a trabajar con R específica, entonces nos vamos a la tabla A1 y R específica es esta, 0.5182. 0.5182 kilopascal metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Entonces, ese valor, así como está, lo pasamos, ¿cierto? Aquí. Ese va a ser nuestro valor de R. Lo vamos a copiar para pegarlo ahorita. Entonces tenemos la presión. Tiene que estar en kilopascales. La presión está en 11 megapascales. Entonces, ¿cómo me quedará? 11.000 kilopascales que multiplican a 200 litros. ¿En qué tiene que quedar? En metros cúbicos. Entonces recordemos, por aquí vamos a hacer la conversión. 200 litros por, tengo que cancelar litro, lo pongo arriba, lo tengo que pasar a metros cúbicos, lo pongo arriba. Y quedará que 1 metro cúbico son 1000 litros. Al hacer la operación me va a quedar que esto es 0.2 metros cúbicos y ese es el valor que yo voy a poner acá. Z me dio 0.66. Que multiplica el valor de R, ese R que yo copié, ¿cierto? Ahí queda. Y por otro lado, entonces tengo la temperatura y la temperatura es de 248 Kelvin. Y listo. Entonces verifiquemos unidades. Kilopascales se van con kilopascales, metros cúbicos con metros cúbicos, Kelvin con Kelvin y me quedan los kilogramos abajo, pero ojo, quedan abajo, ¿cierto? Y aquí es como si hubiera un 1, producto de extremos, producto de medios para el caso de las unidades y entonces kilogramo me va a quedar arriba. En total, ¿esto cómo va a dar? Ustedes hagan la operación y les tiene que dar más o menos así. 11.000 que multiplica 0.3 dividido entre 0.66 por 0.5182, todo esto dividido, ¿no? Por 248. Y me da 38.906 kilogramos. Eso sería básicamente el uso que tiene el valor Z. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Siempre usted tiene que evaluar si su sustancia es gas ideal o no. Espero que con este ejercicio haya quedado un poco más claro el uso de